Bueno, buenas noches, otra vez. Bueno, para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y a mí me gusta enseñar. Eh, Dios ha dado dones, ¿cierto? Diga conmigo, Dios nos ha dado dones. Y esos dones se desarrollan ¿en dónde? En el servicio, pero acá en la iglesia, cuando comenzamos a ver en qué somos buenos, cuando ponemos nuestros dones acá al servicio, Dios se alegra y Dios se complace porque esos dones son dados para el cuerpo de Cristo. Dígale al que está a su lado, para ti. Mis dones son para tu servicio. Entonces es muy bueno y para mí es un gusto estar acá con ustedes. Y los días jueves estamos trabajando un discipulado, ¿sí? Y hoy vamos a hablar, es un tema muy especial. ¿Cómo se llama? Ahí lo tienen en la pantalla, acá en la parte de abajito. ¿Qué dice? Olvidando lo que queda atrás, ¿cierto? Y eso pareciera como fácil, ¿cierto? Olvidar. Pero ¿olvidar es fácil? No siempre es fácil, ¿cierto? A veces uno se le olvidan las llaves o se le olvida, no sé, el mandado que lo mandan a hacer, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay algo importante que hay que dejar atrás y vamos a ver en la palabra de Dios lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a dejar. Y bueno, antes de comenzar vamos a orar. Yo le invito que incline ahí su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que ha venido a recibir tu palabra. Padre, gracias porque ellos se disponen, Señor. Disponen su mente, su corazón, sus oídos, Señor, para recibir esta palabra, Señor, esta palabra que trae libertad, Señor, esta palabra que renueva nuestra mente, Padre. Gracias porque queremos pensar como tú piensas, Señor, hablar como tú hablas, Señor, y actuar como tú lo haces, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy escuchamos tu palabra, Señor, y somos hacedores de ella, Padre. Gracias por cada una de las personas aquí, Señor, que han venido. Gracias porque ellos salen llenos, satisfechos, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bueno, y voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Filipenses. Diga conmigo Filipenses. Ese no lo alcanzamos a aprender. Quedamos en Efesios y luego sigue Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Efesios 3, 12 al 14. Y acá yo tengo un título que dice avanzar hacia la meta. Diga conmigo avanzar. Haga así como si usted fuera corriendo. Así mueva los brazos. Avanzar hacia la meta. Y dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces miren que acá Pablo nos está diciendo qué es lo que necesitamos olvidar. Entonces, ¿quién de ustedes ya encontró la respuesta? ¿Qué debemos olvidar? Muy bien, nuestro pasado. Entonces es necesario olvidar, sobre todo ¿qué? Sobre todo las cosas malas, ¿sí? Las cosas malas de mi pasado. ¿Por qué? Porque si yo no olvido ese pasado, si digamos yo fui mala, muy mala en mi pasado,
No sé, yo decía mentiras, yo no obedecía a los papás, ¿sí? Ay, yo sí era así. Yo me escapaba de mi casa. Yo era muy juguetona y en las tardes mi mamá siempre nos mandaba a dormir. Pero a mí no me daba sueño, o sea, yo me acostaba, yo cerraba los ojos, hacía el simulacro de dormir, pero no me daba sueño. Y yo lo que hacía era que me salía de la casa y me iba a jugar con mis amiguitos. Pero obviamente, ¿qué pasaría? A mi mamá no le gustaba eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba siendo desobediente. Y ese pasado, digamos, y también hice más cosas, ¿cierto? Usted cada uno sabe lo que ha hecho en su pasado. De pronto cosas que no eran muy agradables, que no le gustaban a Dios, ¿cierto? Pero acá Pablo dice, yo todavía no soy perfecto, ¿sí? Y esa perfección no es que yo no haga nada nunca, o sea, nada malo, sino esta perfección se refiere a madurez. Diga conmigo, madurez. Entonces él decía, yo todavía no he alcanzado esa madurez completa, ¿sí? Dice, pero hago algo, sigo adelante. Diga conmigo, sigo adelante para alcanzar aquello por lo cual Jesús me rescató. Amén. Lo que nos decía ahorita el pastor, nos estaba leyendo, es que Dios tiene excelentes planes para nosotros, ¿sí? Pero a menos de que nosotros descubramos esos planes, pues no los vamos a hacer. Pueden ser muy lindos y todo, pero si yo no los conozco y si yo no decido hacerlos, pues ahí se van a quedar, ¿sí? Pero Dios que desea que nosotros conozcamos esos planes, que son planes de bienestar, planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, dice su palabra. Entonces Él desea que nosotros lo conozcamos a Él y que avancemos. Diga conmigo, avancemos. Avancemos hacia esa meta. Dice, pero me concentro únicamente en esto. Mire, olvidando el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, el pasado en sí se convierte como un obstáculo, ¿sí? Es como si a mí me amarraran un pie. Yo estoy en una carrera, no sé, de 100 metros planos. Esa carrera en atletismo es una carrera muy rápida, requiere mucha velocidad, muy buen físico, ¿cierto? Pero de nada serviría ser un superatleta, pero si queda ya enredado de una pierna ya. Suena el disparo, pero quedan allá atrapados, ¿sí? Todos los demás salieron, pero quedó atrapado. El pasado es eso, algo que nos atrapa y no nos deja avanzar, ¿sí? Si usted se queda pensando, uy, todo lo malo que hice, uy, entonces, ¿qué va a quedar? Se queda ahí en ese pasado pensando, o tal vez siendo condenado, tal vez arrepintiéndose por todas sus malas acciones, pero no avanza, ¿sí? Entonces, diga conmigo, es necesario dejar el pasado. Haga así, deje su pasado atrás, ¿sí? Y eso es algo bueno, porque Dios quiere que nosotros ahora vivamos una nueva vida. Diga conmigo, una nueva vida. Por eso este versículo es tan poderoso y yo le invito que si usted no se lo ha aprendido, usted se lo aprenda de una vez. Entonces eso está en Primera de Corintios 5, no, perdón, es Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Y nos dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿usted pertenece a Cristo? ¿Sí? Diga sí, yo le pertenezco a Él. Dice, se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Leámoslo ahí todos, el que está en la pantalla. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces mire que este verso nos va a dar mucha libertad a nosotros, una libertad porque ya nos está diciendo, oiga, deje de estar pensando en su pasado, deje de estar pensando lo que hizo o no hizo o dejó de hacer. Ahora concéntrese en lo que está, en su presente. Concéntrese en correr, en avanzar esa carrera. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa carrera? Es ahora descubrir ese propósito que Dios tiene para mí. Amén. Entonces veamos que hay que hacer dos cositas. Diga conmigo dos cosas. Entonces número uno es olvidar lo que queda atrás. Diga conmigo, olvidar. Olvidar lo que queda atrás. Pero olvidar, hay varias formas de dejar de olvidar. Por ejemplo, si a una persona le pegan en la cabeza un golpe muy duro, esa persona puede sufrir de amnesia. De pronto se despierta y ya no está recordando todo, ¿sí? Pero esa no es la amnesia que necesitamos. Es de olvidar, es dejar de retener en nuestra memoria de manera voluntaria. O sea que yo voluntariamente decido no estar pensando en mi pasado, ¿sí? ¿Por qué es bueno el pasado? O sea, el pasado, yo puedo ver al pasado y yo puedo recordar varias cosas. Número uno, ver la fidelidad de Dios, de cómo Dios en el pasado me ayudó, me sacó de un problema y si Él lo hizo, Él lo vuelve a hacer. Amén. Entonces, para eso me sirve el pasado, para ver la fidelidad de Dios, para ver el gran poder de Dios. Pero ya el resto, échele tierrita, avance, avance, no se quede en el pasado, hay que avanzar. Y la cosa número dos es esa, avanzar a lo que está adelante. Entonces, olvidar es dejar, o sea, es que usted decida dejar de retener ese pasado, esa memoria de su pasado. Miren que en la Biblia hubo una persona mala, muy mala. ¿Ustedes saben quién es? Varios fueron malitos, pero la Biblia me encanta porque muestra ese cambio. Ajá. Entonces, antes cuando era malo se llamaba Saulo, ¿sí? Saulo. Y si Saulo se hubiera mantenido en su pasado, recordando lo malo que fue, de cómo él persiguió la iglesia, de cómo los encarcelaba, de cómo los mataba, ¿ustedes creen que él hubiera podido cumplir el propósito de Dios? ¿De que él hubiera sido un tremendo apóstol? No. Entonces, para él hizo esto. Él decidió dejar atrás su pasado, ¿sí? Él decidió y tomó ese verso, yo soy una nueva criatura. Ahora ya mi pasado está atrás, ahora voy a vivir esta nueva vida que Cristo me da. Amén. Entonces, él fue un ejemplo de esto. Y veámoslo ahí en Primera de Timoteo. Veamos el ejemplo de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11 al 16. Primera de Timoteo 1, verso 11 al 16. Dice que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Una gloriosa noticia. ¿A quién fue concedida? A Pablo. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba. Mire con esto, blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia. Yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Mire esto,
Saulo, bueno, ya acá es Pablo, pero él era consciente de todo lo que él había hecho, ¿sí? Él era consciente que había sido un perseguidor, de que había maltratado el pueblo de Cristo, ¿cierto? De que había blasfemado, pero dice, pero yo soy el primero en ser el ejemplo, en mostrar el amor y la gracia de Dios, amén. Entonces, Pablo tuvo que despojarse de su pasado, de lo que él actuó, de cómo él actuó, ¿cierto? Y tuvo que avanzar para poder cumplir el llamado de Dios. Dígale al que está a su lado, es necesario olvidar lo que queda atrás, ¿sí? Y me encanta ahí que esos versos nos hablan de la abundante gracia. Diga conmigo, la abundante gracia, de la fe y del amor que Dios ha tenido con nosotros, amén. ¿Cuántos eran súper buenos? Súper buenísimos, buenísimos. ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios que ninguno era justo, ninguno por sí mismo, por sus propias obras, podía ganar la salvación. Entonces, como no éramos buenos, fue necesario Jesús, ¿cierto? Que Jesús viniera a tomar a nuestro lugar. Pero si Él ya tomó nuestro lugar, y si Él ahora nos está diciendo, les doy una nueva vida, ¿usted qué hace pensando en su pasado? ¿Qué hace permaneciendo allá? Si lo que Dios quiere y lo ha llamado a esta nueva vida es para avanzar. Diga conmigo, avanzar. Avanzar. El más grande deseo de Dios es que nosotros avancemos. Amén. Entonces, dígale al que está a su lado, no te quedes atrás. No te quedes en tu pasado. Es hora de avanzar. Es hora de avanzar. Y veamos en Hechos 9, capítulo 9. ¿Cómo fue esa conversión de Saulo? Hechos capítulo 9, verso 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los perseguidores del Señor, a los seguidores del Señor. Mire eso. O sea, no solamente los amenazaba, él procuraba matarlos. Dice, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenarlos. Pero vamos a saltar al verso 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron, desde el 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Diga conmigo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿qué pasó? Estaba ciego. Entonces sus acompañantes los llevaron de la mano a Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Diga conmigo, Ananías. Ananías fue el que rescató a este pobre Saulo. Pero me encanta esta parte del encuentro con Jesús, ¿sí? Este hombre era re malo, estaba pensando en sus planes, en llevar cartas, en arrestarlos, en devolverlos a Jerusalén, en encarcelarlos. O sea, él no pensaba nada bonito de los cristianos, de los creyentes. Él iba con sus peores intenciones, pero estando en eso es cuando se encuentra con Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado, es necesario un encuentro con Jesús. Él se encontró con Jesús y él pregunta, ¿quién eres, Señor? O sea, en medio de todo, él era consciente de que estaba hablando con Dios, ¿cierto? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Por qué me estás persiguiendo, cierto?
Y dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, a partir de ahí, de ese encuentro con Jesús, este hombre cambió. O sea, se dio cuenta que todos esos planes, que todo eso que él pensaba, estaban en contra de Jesús, de lo que él quería, estaba en contra de la iglesia. Y este hombre, ¿qué pasó? Diga conmigo, cambió. ¿Sí? Cambió. Fue necesario un encuentro con Jesús para él cambiar, ¿sí? Y Ananías fue su salvador, porque Ananías es el que Dios envía. Luego Saulo recibe otra vez la vista, es lleno con el Espíritu Santo, y a partir de ahí comienza el nuevo Pablo. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué ha pasado con nosotros? Ya hemos recibido la vida de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos sí han recibido a Jesús en su vida? Entonces dígale al que está a su lado, ahora comienza tu nueva vida, ¿sí? Ahora comienza tu nueva vida. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Diga conmigo, descubrir el plan de Dios, ¿sí? Y usted está aquí hoy porque usted está en ese proceso. Usted está descubriendo cuál es ese plan de Dios. Usted está descubriendo, bueno, he sido llamado a una nueva vida, ahora estoy aprendiendo que ya no debo estar en mi pasado, que debo avanzar, pero avanzar es ¿qué? Es estar orando, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? Y una primera cosa para usted descubrir su llamado, para descubrir a qué me ha llamado el Señor, es involucrándose en el servicio. Amén. Es más fácil que un carro, mover un carro, si está sin freno de mano y si está sin cambio, ¿cierto? O sea, que esté neutro y de pronto se puede empujar, ¿sí? Entonces, usted es como ese carrito, usted está ahí 0 kilómetros, usted está ahí lindo, pero Dios quiere comenzar a mover ese carro. Pero si usted no quita ese freno de mano, ese freno, digamos, si está en primera, si usted no quita eso, usted no puede avanzar, ¿sí? Usted tiene que dejar el pasado para poder avanzar. Y usted tiene que decidir involucrarse a servir, porque sirviendo es que usted descubre para qué es bueno. Amén. Y en nuestra iglesia necesitamos ayuda. Diga conmigo, necesitamos ayuda. Necesitamos tus manitos. Necesitamos de ti, ¿cierto? Acá hay mucho en donde involucrarnos. O sea, necesitamos apoyo con fotografía, necesitamos acá más personas en voces, necesitamos ayuda con los niños, necesitamos auxiliar, necesitamos mucho, ¿cierto? Y diga conmigo, estas manitos y lo que yo sé es para servirle al Señor. Entonces, involucrémonos porque así vamos a descubrir ese propósito. Amén. Entonces, el que está escribiendo, si queremos tener éxito en nuestra vida como cristianos, debemos aprender a olvidar. Si queremos tener éxito en nuestra vida como cristianos, debemos aprender a olvidar. Y mire que Dios nos da ejemplo. Dios es un buen padre, un buen modelo, y Él nos da el ejemplo. Mire esto, Isaías, vamos al libro de Isaías 43, 25 al 26. Le invito a que usted lo subraye en su Biblia. Y Dios nos está dando ejemplo de eso, de que Él también olvida. ¿Qué ha olvidado Él? Aunque Él tiene muy buena memoria, pero Él decidió olvidar. Mire qué decidió olvidar Él. Isaías 43, verso 25 y 26. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo. ¿Qué hace Él? Borró nuestros pecados. Dice, por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Aleluya. Diga conmigo, Él nunca vuelve a pensar en mi pecado. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para mostrar tu inocencia. Ahí Dios está llamando a cuentas. Pero diga conmigo, Él por amor a sí mismo, ¿qué hace? Olvidó nuestro pecado, ¿sí?
qué tal que Dios estuviera ahí llevando como la lista? Uy, tal día, a tal hora, en tal minuto, mal pensamiento. Tal hora, una mala acción. Tal hora, peleó. Tal hora, dijo una grosería. ¿Se imagina? Y usted va a la presencia de Dios. Ay, no, mijito, ¿usted otra vez? Pero si usted fue el que me mintió, usted fue el que peleó con su esposa, usted, ¿se imagina a Dios recordándole a uno todos los errores, todos los pecados? Terrible, ¿cierto? Uno ni podría hablar con él porque todo le estaría recordando todo lo malo. A veces como mujeres también hacemos eso, como que tenemos el listado, ¿no? Es que me dijo, es que me hizo, es que se le olvidó. No, no deberíamos hacer eso, porque si Dios no lo hace, papito Dios que nos ama tanto, dice, por amor a mí mismo, borré sus pecados. Y dice, nunca volveré a pensar en ellos. Así uno le dijera, Señor, ¿te acuerdas que la semana pasada pequé y volví otra vez? Y él dice, ¿de qué me habla? ¿Perdón? Porque él ya lo perdonó. Y si él ya lo perdonó, dice, no vuelve a pensar en ellos. Amén. Y así mismo debemos ser nosotros. Si nosotros perdonamos, pues ya no debemos estar guardando ahí como, ay, es que me la hizo. No, si usted ya perdonó, borre eso, quítelo de su mente, decida dejar de pensar en eso. Amén. Entonces diga conmigo, Dios me da ejemplo. Él no está pensando en mis errores, en mi pecado, en mi pasado. ¿Sí? Él lo despojó, Él lo echó. En otro lado dice que Él lo echó a la mar y Él no se acuerda de ellos. Entonces, si Él no se acuerda de mi pecado, si Él no se acuerda de mi pasado, ¿por qué yo debería estar pensando en mi pasado? ¿Sí? Diga conmigo, ¿por qué yo debería estar pensando en mi pasado? O sea, no pierda el tiempo, ¿sí? Lo pasado, pasado está. Así haya sido muy lindo, muy bonito, ya pasó. Viva el presente, sea feliz, sea alegre, ubíquese y decida avanzar en el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo? Porque nosotros pecamos, sí, pero ¿somos pecadores? ¿Somos pecadores? No, no somos pecadores, muy bien, la tiene clara. No somos pecadores. Nosotros antes pecábamos, antes sí éramos pecadores, pero ahora no, porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Diga conmigo, la naturaleza está en mí. Entonces, ¿la naturaleza de quién? De Dios. Entonces yo ya no quiero pecar, ¿sí? Yo quiero hacer lo que a Él le agrada, pero de vez en cuando peco, sí. Y cuando peco, ¿qué hago? Me doy látigo, ¿por qué lo hice? Qué mala soy, qué pecadora. No, ¿qué debo hacer? Debo ir a arrepentirme. Y veamos en Primera de Juan, rápidamente, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1, 9. Ustedes me van a ayudar a leerlo porque ustedes son muy pilosos. Ahí está. 1, 2, 3. Entonces, mire, ¿a quién confesamos nuestro pecado? Al Padre, ¿cierto? O sea, requiere oración. Digamos, no sé, yo peleé con mi esposo y yo tuve la culpa. Yo soy la culpable. Entonces, ¿qué hago? Yo voy en oración, yo digo, Padre, perdóname por estar de peleona, no debí decirle eso, no debí ofenderlo, eso estuvo mal, eso es pecado. Señor, me arrepiento y gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado, limpia mi conciencia y gracias porque puedo volver a restablecer mi comunión contigo. Pero también voy a donde mi esposo y le pido perdón, ¿sí? Es a los dos, porque ahí involucra a una persona, entonces también a la persona es necesario pedir perdón y a Dios. Entonces, eso es arrepentimiento. Es que yo me pongo de acuerdo con Dios en que eso estuvo mal, ¿cierto? Pido perdón y ¿qué pasa? Creo que su sangre me limpia, me perdona y ya, salgo nuevo, ya eso que hice ya quedó atrás. Si Él ya lo perdonó,
Él se olvidó de eso. Entonces yo continúo, sigo. Hay un arrepentimiento y ese arrepentimiento viene de parte de Dios. Entonces veamos 2 capítulo 7, verso 10. 2 Corintios 7:10. ¿Quién lo encontró? Eso. Entonces leámoslo ahí en la pantalla. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentir, produce la muerte. Mire que hay una diferencia. Esa tristeza del mundo podríamos decir que es remordimiento, pero la tristeza que viene de parte de Dios es arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Arrepentimiento es cambio en mi forma de pensar y de actuar. Diga conmigo, de pensar y de actuar. O sea, yo peleé, eso estuvo mal, pero ahora cambio mi manera de pensar. Ya no voy a seguir con la misma, siendo una peleona, no. Ya digo, oiga, no, eso está mal. Voy a pensar de acuerdo a lo que Dios dice, pero también cambio mi forma de actuar. Entonces, como lo ofendí, entonces yo debo ir a pedir perdón, ¿cierto? ¿A mi carne le gusta pedir perdón? No, esa es orgullosa, esa quiere tener la razón, pero es que fue la culpa, ¿sí? Ella no quiere aceptar. Pero nuestro espíritu es el que tiene esa tristeza adentro. Oiga, no hice lo que a Dios le agrada, ¿por qué estoy peleando otra vez? Entonces esa tristeza nos va a producir arrepentimiento, cambio, ¿cierto? Pero la otra, la tristeza del mundo, es como remordimiento. Ay, sí, la embarré, pero sigo peleando y sigo dando cantaleta y más, ¿sí? O sea, no hay un cambio. Pero Dios quiere que haya un genuino arrepentimiento, una tristeza que viene de Él, pero dice trae como resultado salvación, trae un cambio. Amén. Entonces diga conmigo, arrepentimiento y remordimiento. ¿Cuál quiere usted? El arrepentimiento, amén. El arrepentimiento. Esa tristeza que viene de parte de Dios, pero que me ayuda a cambiar. Amén. El otro, el remordimiento. El remordimiento, la gente siente tristeza, siente dolor, pero no hay ningún cambio. No hay acciones que buscan el cambio, sino sigue igual. Pero el arrepentimiento tiene acciones diferentes. El diablo es un experto en condenar, ¿sí? Él quiere estar recordándole el pasado en su mente. Pero diga conmigo, Él es el que condena. Jesús no condena a nadie. Amén. Y veamos en 1 Corintios. No, perdón, esa es como 2 Corintios. Ya la vamos a buscar. No, perdón, era Romanos 8:38. Romanos 8:38. Bueno, Romanos 8:38. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Diga conmigo, nada. Nada nos puede separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Diga conmigo, nada nos puede separar de Dios.
ni el problema más difícil, ni la circunstancia más difícil, ni un ángel, ni un demonio, nada nos puede separar de Él. Entonces, ¿por qué les traigo a memoria esto? Porque es importante saber que Él nos ama, que Él quiere que estamos en perdón, que no nos estemos condenando. Amén. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué necesito olvidar mi pasado? Para 3 cositas. Número 1, para que Él me pueda bendecir. Amén. Para que yo pueda recibir lo que Dios tiene, esos planes buenos que Él tiene para mí, yo necesito dejar el pasado. ¿Listo? Número 2, para ayudarme. Necesito dejar ese pasado, ¿para qué? Para recibir la ayuda de Él. Y número 3, para que Él muestre su misericordia, su amor y su favor en mí. Amén. Eso es lo que va a hacer que yo deje el pasado. Entonces dígale que está a su lado, ¿estás listo para soltar ese pasado? ¿Sí? Necesitamos olvidar ese pasado y caminar hacia lo que Dios nos ha llamado. Bueno, yo le invito a que se ponga de pie. Este era un mensaje corto, pero muy necesario, ¿sí? Muchos cristianos no están avanzando porque están atados a su pasado, pero es necesario dejar ese pasado e ir hacia Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos van a dejar su pasado? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oración en esta noche.